quieren pedir es un acuerdo para que comparezca el concejal delegado. Bueno, no sé si es un paso, bueno que sí, será un paso que comparezca Rafael y que nos explique qué es lo que está pasando a tenor de lo que la portavoz del Grupo Socialista pues acaba de expresar. Si es cierto que que no es aplicable el parámetro B, pues ya está tardando el Ayuntamiento obviamente en dar ese informe jurídico que justifique o no el pago de ese parámetro. Puesto que entonces no sé cuál es la discusión del Pleno. Lo que sí que habrá que ver es a la gente que se le ha cobrado hasta ahora en otros pueblos si es aplicable o no. Porque si no es aplicable, aquí se está cometiendo una injusticia con un montón de ciudadanos del municipio, no solo en Pueblo Blanco, sino en otros sitios, ¿no? Al margen de que pueda ser justo o injusto que tengan que pagar ese dinero en Pueblo Blanco. Está claro que para el Grupo Municipal Izquierda Unida, lo primero, lógicamente, es la calidad del agua. Ya se advirtió en su momento, lo advirtió la Consejería, y ese debería haber sido el camino desde 2010 hasta ahora que tenía que haber seguido el Ayuntamiento, y no dejará un segundo hasta resolver ese problema que le es de aplicación, porque es el máximo responsable de tener un abastecimiento seguro a la población. Eso debería haber sido, por encima de todo, lo primero que se debía haber puesto encima de la mesa. Lo segundo, por lo que parece, es evitar el enfrentamiento entre vecinos. Aquí el Ayuntamiento está acostumbrado, y es una crítica que le hago al equipo de gobierno, está acostumbrado, no solo en Pueblo Blanco, sino en otras localidades, lamentablemente, a no dar la cara. Y donde se generan los problemas, se generan los enfrentamientos entre vecinos, porque es lo que está sucediendo, según están comentando, ahora en Pueblo Blanco, que ha pasado ya en otros sitios, y todo es por falta, entiendo yo, por falta de dar la cara del equipo de gobierno. El equipo de gobierno tiene que estar allí, tiene que ser el primero que tiene la cara con los vecinos, diciendo si tiene que pagar o no el parámetro B y enseñándole a los vecinos claramente el por qué. No hace falta que Managua le envíe ningún tipo de carta. A la pregunta mía de si se le había hecho algún requerimiento, el concejal delegado dice que el Ayuntamiento no ha hecho ningún tipo de requerimiento a los vecinos de Pueblo Blanco de que tengan que pagar nada, sino que lo ha hecho, por lo que parece, la empresa. Yo creo que es hora de que el Ayuntamiento dé la cara en este tipo de problemas, porque al final lo que se genera es un enfrentamiento entre vecinos. Es lo que creo que el segundo punto más importante después de lo que es la calidad del agua, que no se generen una serie de rencillas y problemas que se pueden evitar, Lo tercero es que el Ayuntamiento obviamente tiene el deber de garantizar el abastecimiento, y más si se deriva de un problema de salud pública. Lo cuarto es que, el cuarto punto, es que los costes del suministro, el parámetro B, la ordenanza, la deuda generada ya por parte de Managua, que supera los 5 millones, está en torno a los 5 millones, hacen insostenible en el fondo la gestión del servicio municipal de aguas. Y tarde o temprano habrá que tomar una decisión, no solo para Pueblo Blanco, sino para el resto. Es que el pago que supone ahora mismo en Ijareña el agua, alrededor de los 70 euros, bueno, aunque incluye basura, pero el pago que bimensual que se está pagando de cuota fija, pues es uno de los más altos de España. Eso es así. Y habría que buscar las causas del porqué. Desde luego, para este grupo está claro que apostaremos siempre por la remunicipalización del servicio de aguas. Eso yo creo que debe quedar claro y es una de las apuestas que tenemos. Porque este problema mañana va a volver y pasado va a volver. Esto no tiene... Cada año vamos subiendo la tasa, cada año vamos aumentando la deuda y aquí no hay una parada ni visos de que esto empiece a ser medianamente rentable. Por otro lado, ¿tiene derecho los ciudadanos, los vecinos de Pueblo Blanco, tienen derecho a que de alguna manera se les sufraguen y se les financien
las redes generales, que no las suyas propias, las redes generales de abastecimiento? Yo entiendo que sí, puesto que la mayoría de los municipios y las localidades de nuestro municipio, la mayoría de las localidades, así se le ha financiado. Nuevos clientes en nuevas zonas, pues sí tiene sentido que se le esté cobrando un parámetro por ser una nueva instalación, una licencia nueva, etc. Pero pueblos completos, que es ahora cuando llegan a las redes, a abastecerse directamente de las redes generales, lo lógico es que tengan algún tipo de financiación. Eso es lo que deberíamos estar buscando. Aquí hubo en pleno un acuerdo para que se solicitara parte de la Junta. También el Ayuntamiento debería rebuscar en sus presupuestos de dónde es posible sacar una parte e intentar llegar al acuerdo de disminuir ese coste, porque se trata de algo que no es, como hubiera dicho la portavoz del Partido Socialista, no es una nueva conexión, ni siquiera por lo que parece es un sujeto pasivo para imponer el coste del parámetro E, sino que se trata de un caso especial de una localidad a la que le llega por primera vez el suministro que nos llega al resto de los nizareños y nizareñas. Igual que otros municipios y otras localidades de nuestro municipio, ese parámetro, ese dinero nunca lo tuvieron que llegar a pagar, afortunadamente, porque para eso pagamos, no porque nos lo den de gratis, porque ya pagamos impuestos al Estado. Que la gente, aquí hay una máxima que se ha impuesto en los ayuntamientos, que es que los servicios los tienen que pagar los ciudadanos con la tasa, una directiva que viene de Europa. Cuando los ciudadanos ya pagamos también IRPF, pagamos IVA y pagamos una serie de impuestos que van al Estado y que el Estado los devuelve y que por tanto también tenemos derecho a recibir los servicios básicos sin necesidad de estar pagándolos directamente. Pero bueno, la máxima que nos quieren meter en el mundo en el que vivimos, en la actual ideología que nos gobierna, es esa, ¿no? Es que los ciudadanos tenga en el banco 10.000 millones o tenga 4 perras, tienes que pagar lo que vale exactamente lo que vale el agua, tienes que pagar exactamente lo que vale el autobús, tienes que pagar exactamente lo que vale el servicio que te está dando el ayuntamiento, cuando en realidad ya estás pagando otra serie de impuestos por otro lado que deberían servir para pagar los servicios básicos. Y desde luego el agua es un servicio básico. Por lo tanto, Pueblo Blanco, igual que otras localidades, tiene derecho a una financiación de la conexión al suministro que tenemos todos. Y esa es la lucha que debemos llevar, creo yo, desde el ayuntamiento. Si esto es así, se puede hacer algo desde el ayuntamiento, pues lo lógico es, de alguna manera, una moratoria, una fórmula para que ese dinero no se pague hasta que de alguna manera podamos tener una parte de la financiación de esas conexiones. Pero ya si se nos dice que incluso jurídicamente no se puede cobrar ninguno, pues eso también hay que explicarse, porque hay que explicárselo no solo a los vecinos de Pueblo Blanco, sino a los vecinos de otras localidades que ya han hecho frente a esos pagos, Entonces, por tanto, informes jurídicos, que ya lo solicita también el Partido Socialista. Ahora entiendo algunos de los puntos de esta petición de pleno extraordinario. Lo segundo, tener claro que la financiación de un derecho, o sea, de un servicio primario como el agua, para una localidad al completo, tienen derecho a una financiación y que hay que buscarla por todos los medios. Eso es el equipo de gobierno que tiene que buscarla, no podemos ser la oposición. Nosotros le hemos dado nuestro apoyo. Ahora, el que tiene que moverse, obviamente, con eso. Y por último, le pido que dé la cara de una manera sosegada, tranquila, que vaya otra vez, si que ha ido ya, vaya otra vez a Pueblo Blanco, se siente con los vecinos de Pueblo Blanco, a explicar otra vez lo que está sucediendo. Incluso sería bueno que incluso fuéramos los portavoces o explicar si es que llegamos a algún tipo de acuerdo, porque lo suyo sería que llegáramos a algún tipo de acuerdo y evitar el
explíquetelos todo lo que sea explicar y sabiendo que eres una persona responsable que cobras por ello, yo lo que creo es que debes prepararte bien, debes prepararse bien todo el análisis y el estudio de estos expedientes, las acciones que se han hecho, lo que está pidiendo y solicitando al Partido Socialista, y al lugar a